Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Minsky, soy profesora de la Universidad de Palermo y es productora de televisión. Disculpen a todos por la demora en los minutos, pero bueno, estábamos chequeando el audio, teníamos problemas con el audio. Así que bueno, quiero empezar, digamos, con la charla de hoy. Vamos a estar hablando sobre la preproducción de un programa de televisión. ¿Sí? Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, escríbanme al chat, así vamos viendo y voy cualquier cosa repasando sobre lo que vamos hablando y contando. Bueno, lo primero obviamente, digamos, tenemos poco tiempo porque en realidad, digamos, la producción, digamos, obviamente que, digamos, que lleva mucho tiempo, pero bueno, vamos por lo menos a hablar de algunos conceptos más importantes. Obviamente toda producción de televisión se trabaja, digamos, en equipo y se divide siempre en tres etapas. Vamos a hablar más que nada de lo que es la etapa de preproducción, es decir, de la primera etapa, de la etapa previa a todo rodaje o a toda producción de un programa en vivo también. ¿Sí? Entonces, para todo eso, primero, digamos, vamos a hablar de algo como muy importante y básico, que tenemos que ser organizados y tener un esquema a lo que nosotros llamamos un cronograma de tiempos. ¿Qué es un cronograma de tiempo? Fundamentalmente, digamos, y ahora les voy a mostrar, pero nos va a ayudar a ordenarnos en todo proceso de la producción. Ahora yo les voy a compartir pantalla, armé acá un cuadro. Esto es un cronograma de tiempos, ¿sí? Es justamente de toda producción. ¿Y a qué se refiere o a qué consiste? En realidad va desde el primer día de la preproducción, o sea, desde que tenemos una idea, hasta el último día de la postproducción. Es decir, digamos, que abarca todo el proceso de producción, todas las etapas, ¿no? Como dijimos, la preproducción, la producción en sí, el rodaje, y la postproducción, que es la etapa final, o la etapa de edición. Pero vamos a empezar justamente por el principio, que es, digamos, como muchas veces la llamamos la etapa más difícil, porque es, digamos, el inicio, el arranque, cómo comenzar. Entonces, siempre, digamos, es aconsejable o es, digamos, muy importante ser muy prolijos y ser muy ordenados, porque, digamos, cuanto más prolijos y más ordenados seamos, más fácil de poder respetar y cumplir los tiempos, ¿sí? ¿Y por qué siempre, digamos, es muy importante cumplir y respetar los tiempos? Fundamentalmente porque obviamente todo, digamos, si nos demoramos en los plazos que teníamos previsto, obviamente que eso después es mucho más costoso y demorará, digamos, mucho más tiempo y obviamente, digamos, seguramente son costos que no teníamos pautados, ¿sí? Entonces es importante digamos, que realmente seamos concisos y que tratemos de hacer una producción en el menor tiempo posible con la mejor calidad posible también, ¿no? Y porque obviamente, digamos, se trabaja, digamos, justamente en tratar de que sea, digamos, el menor tiempo posible para justamente, digamos, para que, digamos, eso sea lo más redituable y lo más rentable también. Pero bueno, empecemos, digamos, yo acá hice como un modelo, digamos, de un cronograma de una producción típica de lo que sería una producción para, digamos, una serie de 13 capítulos aproximadamente, para una ficción, ¿sí? Pero, digamos, como algo estándar, entonces tenemos que entender que la primera semana, o sea, desde el primer día, primero, digamos, tenemos que armar el equipo, eso es clave, ¿sí? Digamos, primero, digamos, tenemos que saber y contar, digamos, con qué personas vamos a contar justamente en todo nuestro proyecto, en nuestro trabajo. Y fundamentalmente acá aparecen entonces, cuando decimos, digamos, reunir, digamos, y el armado del equipo, es fundamentalmente lo que nosotros vamos a conocer o a llamar las cabezas de cada área, digamos, de cada sector. Cuando decimos cabeza de cada área o de cada sector, nos referimos fundamentalmente a, digamos, a un responsable de la producción, a un responsable de dirección, un responsable de sonido y a un responsable de arte, de dirección de arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente después, obviamente, digamos, cada uno trabaja con sus equipos y después ellos van a ser los responsables de trasladar todos los requerimientos de cada área digamos, a su sector. Pero es importante que por lo menos, digamos, nosotros en los primeros días tengamos, digamos, ya definido quién va a ser el responsable de cada área, ¿sí? Eso es muy importante sobre todo para, digamos, desde la producción, definir a las cabezas, ¿sí? Porque obviamente después, cada área va a tener, es que lo vamos a después a mencionar un poco y a trabajar un poco algunos conceptos, pero obviamente que cada área después va a tener un presupuesto asignado. Entonces, por eso es importante
conocer primero las cabezas para después a su vez ellos van a delegar y saber, digamos, qué requisitos van a necesitar. Eso como entonces líneas generales, saber primero quiénes van a ser las cabezas que me van a acompañar en una producción. Bueno, una vez que yo tengo definido, digamos, quiénes son las cabezas de cada área, es importante que obviamente todos sepamos del proyecto en el que vamos a trabajar. ¿Sí? Es decir, digamos, hacer un repaso de lo que es, digamos, la lectura de guión o contarnos o charlar sobre, digamos, el proyecto, ¿sí? Y obviamente también, o sea, cada área, desde cada, digamos, cada cabeza de equipo va a hacer un desglose de sus necesidades, digamos, y sus requerimientos. Y acá también ya podemos empezar a sumar a gran parte del equipo, ¿sí? De producción. ¿Por qué, digamos, la gente se va sumando a medida que va pasando el tiempo y no de entrada? Bueno, fundamentalmente por una cuestión de costo, ¿sí? Al principio solamente están las cabezas, después se va sumando el resto del equipo. En la semana siguiente, una vez que ya tenemos como ya más definido y ya hay como un cierto desglose, empezamos a trabajar en lo que es el scouting. ¿Qué es el scouting? Son las búsquedas de las locaciones, de los lugares donde yo voy a grabar, donde tengo pensado grabar. Muchas veces, digamos, yo tengo, digamos, por un guión, tengo, digamos, una idea de lo que estoy buscando, pero a veces después la realidad, digamos, termina siendo otra. Entonces, por eso es importante tener siempre más de una opción, ¿sí? ¿Y por qué tengo siempre, digamos, que tener más de una opción? Bueno, por diferentes motivos. Puede ser que, por ejemplo, hay una locación que a mí me gusta, pero de repente puede ser muy costosa esa locación. O puede ser que, digamos, esa locación a mí me gusta, no es tan costosa, pero de repente, digamos, es una avenida súper ruidosa. Entonces, digamos, para poder grabar va a ser complicado. O puede ser también que es una locación que es, digamos, no hay ruido, no es costosa, pero de repente está muy oscura. Entonces también es complicado, digamos, que se pueda grabar ahí. Entonces, lo que llamamos en esa scouting o búsqueda de locaciones, es importante que vayan también un responsable de cada área para obviamente también definir si sirve o no esa locación. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, digamos, que tener más de una opción, porque siempre por alguna otra razón, alguna locación después no termina siendo acorde, ya sea desde costo, ya sea porque desde arte a lo mejor ese lugar es muy chico y no me entra los muebles o lo que sea, ¿sí? Entonces siempre es importante tener más de una opción. Y que también, digamos, cada área se puede sentir responsable de poder bajar esa locación o no según el criterio de cada área, ¿no? Obviamente desde su perspectiva, qué es lo que necesito o no, ¿sí? Y una vez que ya tengo definido, digamos, el scouting, los lugares donde voy a grabar, cuando digo definido es que ya cada área, cada cabeza de cada, digamos, ya sea la gente de arte, la gente de iluminación, la gente de sonido, etcétera, ya cuando, digamos, todos dieron el visto bueno desde su área, ya después se suma el equipo técnico para también hacer un reconocimiento, de lo que llamamos un reconocimiento del lugar. ¿Sí? Porque obviamente ya es un lugar donde voy a grabar próximamente, entonces también tiene que haber una puesta de cámaras y demás. En paralelo también, en esta instancia previa, digamos, todavía estamos en la etapa previa, empezamos a armar lo que llamamos el casting, que ahora después vamos si tenemos tiempo también, vamos a hablar un poco sobre el casting. ¿Qué es el casting? Es justamente la búsqueda de nuestros talentos, ¿sí? De nuestras figuras. ¿Y con qué tiene que ver esa búsqueda? Bueno, fundamentalmente, digamos, con los requerimientos del guión, ¿no? Dependiendo, digamos, qué es lo que me pide el guión, yo voy a hacer un determinado casting, ¿sí? Por ejemplo, hay actores que son, digamos, actores de renombre, digamos, obviamente súper conocidos, que esos actores no van a hacer casting. Pero hay muchos actores que obviamente no son tan conocidos que siempre, digamos, están haciendo casting. Y que mi casting puntualmente va a tener que ver con, digamos, como decía antes, con el requerimiento del guión. Por ejemplo, digamos, si yo necesito, digamos, que sea, digamos, de determinadas características o que tenga, no sé, alguna determinada destreza, que sepa bailar, que sepa cantar o que sea de determinada edad, bueno, mi casting va a ser más acotado y más específico a esa necesidad de la que estoy buscando, de la que me requiere, digamos, el guión, ¿sí? Distinto es si yo estoy haciendo, no sé, una convocatoria abierta
y necesito, digamos, gente, digamos, de cualquier edad, de cualquier altura, color de piel, etcétera, ¿sí? Ahora, pero si yo necesito como alguna búsqueda más puntual, bueno, voy a ir fundamentalmente, digamos, a lugares, por ejemplo, no sé, de baile, de canto, etcétera, digamos, donde voy a buscar a esa personalidad que estoy necesitando, acorde, digamos, a la historia que quiero, digamos, contar, ¿sí? Bueno, y eso obviamente, digamos, dependiendo también el guión, eso requiere, digamos, de un cierto tiempo y obviamente también que una vez que los productores de casting eligen, digamos, a las personas correctas para ese personaje, eh, también después, una vez que ya está definido y que obviamente que la aprueba la producción, que la aprueba el director y demás, después, en la semana siguiente, obviamente, digamos que aparecen lo que llamamos pruebas de vestuario, ¿sí? Y ensayos también, que ahí ya aparece como el equipo de vestuario, donde obviamente, digamos, se ponen en contacto con todos los actores del elenco y para, digamos, para tomar medidas, para preguntarle, bueno, los talles, para hacer pruebas, saber qué le gusta, qué color le queda mejor que otro, ¿sí? Antes de la grabación, digamos, antes de que empiece el rodaje. Bien. También, obviamente, digamos que antes de que empiece el rodaje y sobre todo, digamos, como las primeras escenas, una vez que, digamos, que todavía no empezó, digamos, la producción, siempre lo que se hace es un ensayo. Fundamentalmente, obviamente, para los actores, para que se sientan cómodos, porque muchas veces hay actores que tienen que hacer de padre e hijo de un matrimonio hace 30 años y es la primera vez que se ven. Entonces, no solamente ensayar, como obviamente el texto, que es importante, sino también ensayar ese vínculo, esa relación que tienen, ¿no? Digamos, hay escenas que uno tiene que hacer con, digamos, un matrimonio de toda la vida y es la primera vez que se ven. Entonces, generar ese vínculo también requiere, obviamente, de un ensayo, ¿no? Más allá del texto, de aprenderse el texto, que es muy importante también. Bien, y eso, entonces eso por un lado para el tema de los actores, ¿no? Que el ensayo. Pero también es importante ensayar para el equipo técnico, para las cámaras, para que todos se sientan cómodos, para los movimientos, los espacios, porque es la primera vez que vamos a estar entrando a grabar a un set. Después, obviamente, con el pasar de los días, ya, digamos, el equipo ya se va afianzando, perdón. Pero, digamos, cuando es la primera vez, es como más difícil y todo nuevo. Entonces también requiere de reconocer el lugar, de cuánto tiempo lleva el armado, el desarme y demás. Bien, y, y obviamente, digamos que en estas instancias previas al rodaje, digamos que ya pasaron un par de semanas de todo el armado de la preproducción, ya se van sumando el resto de los técnicos, el resto del equipo de producción, digamos, cuando digo el resto me refiero más que nada a asistentes, ¿sí? Digamos, que son aquellas personas que van a estar unos días previos en la preproducción y, y fundamentalmente, digamos, en todo lo que es el rodaje, ¿sí? El rodaje es donde más gente va a ver, donde más, digamos, obviamente trabajo hay y donde más también largo se hace todo. Entonces, digamos, mucha gente se suma casi como al final de la preproducción y fundamentalmente en la producción. Bien. Y bueno, una vez que llegamos, yo le hice, digamos, como hice un modelo, como un estándar de preproducción contemplando más o menos 6 semanas aproximadamente. Por lo general son entre 6 a 8 semanas, dependiendo igual cuán grande o chico sea el rodaje, ¿no? Obviamente no es lo mismo si es una mega producción de 20 capítulos o es algo como mucho más más casero, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero más o menos yo hice un promedio de entre 6 a 8 semanas, digamos, me parece que es lo que más o menos se utiliza de preproducción. Y una vez que empezamos, digamos, que ya terminamos, digamos, esa etapa previa del armado, digamos, como es, digamos, lo más difícil en algún punto, o sea, pero empezamos también el rodaje, ¿sí? Ahora, algo muy importante y obviamente para que también sea viable es, sobre todo, digamos, en lo que es ficción, que es, digamos, es el género, digamos, como muy costoso, de los más costosos, yo diría. Entonces, para que sea, digamos, rentable y redituable, lo que se hace es, no es que, digamos, se graba todo y después de que se graba, se pasa a la postproducción que ahora vamos a hablar, ¿sí? No, no es así, sino que por lo general lo que se hace, digamos, obviamente para abaratar, digamos, también los costos y para que, digamos, podamos reducir en tiempo,
lo que se hace es, se empieza, digamos, ya una vez que ya estamos en estas 6 semanas de preproducción, empezamos, digamos, lo que sería la primera semana de nuestro rodaje, digamos, nuestro primer capítulo 1, supónganse, pero en paralelo empezamos, digamos, a preproducir, a planificar lo que sería nuestro capítulo 2, ¿sí? Y una vez que terminamos de grabar nuestro capítulo 1, ese capítulo 1 en paralelo empieza a la etapa de postproducción, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los capítulos. ¿Por qué? Obviamente para que sea como mucho más viable todo y para que si no, en vez de llevarnos esto aproximadamente unas 20 semanas, bueno, nos podría llevar el doble o más, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, acá les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces dijimos que acá empezamos a grabar el capítulo 1, entonces en paralelo empezamos con la preproducción del siguiente y ya la semana siguiente ya tenemos que ya grabamos el primer capítulo, ya el primer capítulo ya entra en la postproducción. Es decir, que en paralelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, muy fácil. Yo tengo que mi equipo de producción dividirlo, o sea, que parte esté en lo que llamamos avanzada, o sea, en lo que va a venir, digamos, próximamente, parte esté, digamos, en lo que ya, digamos, se grabó y pueda, digamos, meterse de lleno en la postproducción, y parte del equipo, obviamente, necesito que siga el rodaje y siga avanzando, ¿sí? Es decir, que mientras tengo un capítulo en la preproducción, en la producción y otro capítulo voy a tener la postproducción. Entonces, digamos, que esto siga, digamos, la rueda y que no corte, porque si no, digamos, si yo termino, por ejemplo, los 8 capítulos o los 13 capítulos, que es por lo general una temporada, y después empiezo la postproducción, primero que se hace larguísimo y, y así muchas veces, mientras voy editando, muchas veces los capítulos van saliendo al aire, ya sea en una plataforma, ya sea en un canal de aire o en donde sea. Vieron que muchas veces, por ejemplo, bueno, ahora es muy común que larguen toda una temporada entera, pero muchas veces también van sacando de a capítulos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque pasa esto, porque van terminando la edición del capítulo siguiente, para que justamente sea viable esto que les estoy comentando. Y así sucesivamente. Entonces, yo le hice, por ejemplo, digamos, como si fuera eh, un estándar así de 13 capítulos. Entonces vamos, por ejemplo, a la última semana, a las últimas semanas, vieron que, bueno, a partir de que empezamos en la postproducción, bueno, hay diferentes colores, ¿por qué? Porque se van trabajando en las 3 etapas en paralelo. Bueno, por ejemplo, en las últimas semanas, donde yo estoy, esto era, por ejemplo, una temporada de una serie de 13 capítulos. Entonces, cuando yo estoy preproduciendo el último capítulo, que es mi capítulo 13, voy grabando mi capítulo 12 y en la postproducción, es decir, en la tercera etapa, de donde es la edición, eh, va a estar mi capítulo 11. Lo mismo la semana siguiente, va a estar así, la preproducción del 13, voy a estar grabando el 13 y la postproducción del 12. Y las últimas semanas, más que nada, obviamente, digamos, ya no voy a tener preproducción porque ya terminé en mi último capítulo. Entonces, más que nada me va a quedar, o sea, la postproducción del último capítulo. Y siempre, digamos, yo aconsejo de por lo menos dejarnos 1 o 2 semanas más para todo lo que es inventarios, chequear de que todo, digamos, sobre todo lo que se alquiló, se devuelvan las mismas condiciones. Por ejemplo, digamos, esto que hablamos antes de las locaciones. Bueno, que las locaciones, por lo general, digamos, te alquilan obviamente una locación, lo que se hace es un contrato, digamos, entre ambas partes, entre el dueño de una casa, supónganse, y la productora, en donde obviamente, digamos, más allá de figurar el importe, digamos, que acuerdan las dos partes, lo que figura es, bueno, se entrega esta locación que tiene esto, esto y esto, se hace como una especie de inventario. Y bueno, y después, digamos, cuando se devuelve esa casa, se vuelve como a hacer un checklist de que obviamente que esté todo y que no falte nada, que nada se haya roto, que nada, digamos, esté, digamos, en sucio ni nada, digamos, que todo sea devuelto en las mismas condiciones. ¿Sí? Y lo mismo también si, bueno, con el equipo técnico, las cámaras, si alquilo handy, lo mismo, ¿no? Como entonces es importante
devolver todo en las mismas condiciones. Y por eso también es importante tener como estos días de backup para, digamos, tener el tiempo y que todo obviamente quede prolijo, ¿sí? Pero bueno, para esta instancia, así como al principio solo están las cabezas de equipo, al final también están las cabezas de equipo y algunos asistentes que ayuden obviamente a este desarme de esta logística, no mucha más gente, ¿sí? El grueso de la gente va a estar fundamentalmente en lo que es la producción, lo que es el rodaje en sí, ¿sí? Bien, esto digamos en líneas generales, obviamente nosotros vamos a hablar más que nada de lo que es la preproducción, que es la etapa previa. Pero ¿por qué quería hacer como esta introducción de lo que es un cronograma de tiempo? Porque esto lleva, es importante que si bien vamos a hablar obviamente de la etapa más difícil, si se quiere, o que es la primera etapa, que es la preproducción, pero es importante que por más de que pensemos en una preproducción, es importante que entendamos que forma parte de un proyecto, ¿sí? Es la primera etapa de las 3 etapas de todo el proyecto. Entonces, que por más que estamos pensando en la preproducción, en realidad lo importante es entender a todo el proyecto en sí, desde la preproducción, después obviamente, digamos, la producción y la postproducción. Pero es clave, digamos, en lo que es la preproducción, digamos, tener el tiempo y pensarlo bien y, digamos, no olvidarnos de todos estos detalles que obviamente, digamos, fuimos hablando y les fui comentando por encima, pero bueno, es importante obviamente desarrollarlo con tiempo y tener justamente ese tiempo que después en otras etapas no hay. O sea, el tiempo de desarrollar y de pensar en todas las cosas que necesitamos es la etapa de preproducción. Es clave, ¿sí? Sin una buena producción les puedo asegurar que no puede haber un buen rodaje. Entonces es importante que, digamos, que seamos prolijos, que seamos claros, que seamos ordenados, que todo lo que planifiquemos lo tengamos en tiempo y forma. ¿Sí? Bien. No sé si se entendió, si hay alguna pregunta, si no, digamos, sigo contándoles como otra de las etapas importantes que mencioné de lo que es la preproducción. Bueno, otra etapa muy importante, que yo, digamos, antes cuando hablaba de lo que es la preproducción y lo que hablaba justamente, digamos, en el cronograma, digamos, otra parte importante es, digamos, justamente el casting. El casting es una etapa, una parte muy importante de la etapa de preproducción, ¿sí? Es decir, de la búsqueda de nuestro talento, de nuestros actores, de quienes van a formar parte de, digamos, de nuestro corto, nuestra serie o nuestro, digamos, nuestro proyecto. Entonces, yo les quiero compartir, para que entendamos un poco, en líneas generales, qué es ser un productor de casting, que en realidad, digamos, todos en algún punto somos productores de casting sin saberlo o sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces, acá les quiero compartir, eh, les quiero compartir un ejemplo. Entonces, un poco entender, para que entendamos qué es ser un productor de casting, yo acá, digamos, puse un ejemplo cotidiano, ¿no? Digamos que sin darnos cuenta, todos un poco en un punto somos productores de casting, ¿no? Porque eh, en nuestro día, ¿no? Tomamos decisiones, elegimos una cosa o elegimos otra. Elegimos, digamos, constantemente, por ejemplo, ¿no? Desde cómo nos vestimos, que depende, digamos, la actividad deportiva que hacemos, ¿no? Obviamente, si tenemos, digamos, que hacer, no sé, algún deporte, obviamente que no vamos a estar vestidos de fiesta, ¿sí? Entonces, sin darnos cuenta, inconscientemente, estamos eligiendo. Por ejemplo, ¿no? Abro el placar, digamos, observo que tengo camisas, que tengo pantalones y tengo remeras. Entre esas opciones estoy eligiendo una, ¿sí? Por ejemplo, digamos, elijo una camisa y un pantalón. Entonces, justamente al elegir, digamos, esa camisa y ese pantalón, obviamente, digamos, las otras restantes, o sea, no las elegí. Y ahí, digamos, fui como un productor sin saberlo, ¿sí? Pero a ver, no es que, no sé, las otras prendas que yo tenía no me gustaban, sino que para esta ocasión, puntualmente, que yo tenía que ir a determinado lado, o sea, me servía ese pantalón y esa camisa, ¿sí? Entonces, quiere decir también que no es que, digamos, dependiendo también esto que le decía,
en nuestro guión, nuestra historia, voy a estar buscando un determinado talento, ¿sí? Pero a veces no quiere decir que el actor no sea bueno, por ejemplo, sino que tiene que ver, digamos, fundamentalmente con lo que estoy buscando en ese momento. Por ejemplo, digamos, acá puse otro ejemplo, ¿no? Voy a una casa de venta de ropa y tengo tanta plata para gastar y necesito ropa para una fiesta. Procedo a elegir entre los productos que se ajustan a mi billetera y en función de las necesidades. Es ropa para usar en un casamiento. Entonces pienso como un productor de casting, ¿no? Digamos, como un consumidor. Entonces tengo tanta plata para gastar y no puedo pasarme de ese presupuesto. Y necesito un producto para una ocasión determinada, que es un casamiento, o sea, que es la ficción en este caso. Es decir, digamos que cualquier otra ropa o otro atuendo no me sirve más que ropa de fiesta. Entonces, por ejemplo, un traje es el actor, que se ajuste a mi billetera, que es el salario del actor, para una fiesta, que es una tira diaria. Entonces, sabiendo todo esto, voy a elegir siempre la mejor opción. La mejor opción es dentro de lo que yo tengo, dentro de mis posibilidades, dentro de mi presupuesto. Entonces, ¿a qué apelo para elegir? Voy al probador y miro el traje en el espejo. Sentido común. Tengo dudas y le pregunto al vendedor cómo me queda el traje, es una segunda opinión. Finalmente, me decido por mi instinto. Es decir, digamos que yo estoy eligiendo, o sea, sin saber, en ese momento también fui un productor de casting, ¿sí? Como en mi día a día. Entonces, llega el día de la fiesta, se estrena la tira diaria. Ingreso al salón vestido con mi traje en primer capítulo. Observo la reacción de los demás, los televidentes, el rating en este caso podría ser también. ¿Sí? Entonces, aprueba mi vestimenta, la tira diaria es un éxito. O desaprueba mi vestimenta, me dicen que el traje es aburrido y que me opaca, o equivalente en la elección. ¿Sí? Es decir, que bueno, eso ya también uno hace una elección. Muchas veces, o sea, la puede pifiar, muchas veces no. Eso ya muchas veces nos excede. Ahora, pero nosotros elegimos según nuestro sentido común, nuestro criterio, obviamente, lo que mejor se adecue a lo que estamos necesitando y lo que estamos buscando. Entonces, una conclusión, digamos que todos podemos ser productores de casting, obviamente, ¿no? Esto es como un ejemplo así como de la vida cotidiana para que entendamos un poquito qué es ser un productor de casting. Bien. Y ahora también, digamos, me quería como meter también en algo muy importante que forma parte de la preproducción y obviamente de todo lo que es la producción en sí, que es el presupuesto, ¿sí? El presupuesto, digamos, ¿qué es el presupuesto? Bueno, fundamentalmente es, obviamente, el dinero que me va a salir a hacer mi proyecto. Entonces, si, digamos, yo necesito desde el minuto uno, o sea, por eso digo que forma parte de la preproducción, pero que en realidad abarca todo, digamos, si yo tengo, digamos, no puedo no tener plata, digamos, en la postproducción tampoco, ¿no? Pero fundamentalmente, digamos, es una instancia de preproducción en donde yo voy a hacer eh, el presupuesto. ¿Por qué? Porque voy a saber, digamos, en base a eso, cuánto me va a salir a hacer todo el proyecto. Y en base a cuánto me va a salir a hacer todo el proyecto, voy a saber, digamos, obviamente si eso va a ser viable o va a ser accesible o no. Entonces, algo muy importante que tengo que saber es, primero, digamos, o sea, calcular, digamos, que yo no me puedo pasar de determinado dinero. Ahora vamos a ver igual un ejemplo y vamos a tratar de entender un poquito más y meternos un poquito más en lo que es el presupuesto, más en detalle, pero primero fundamentalmente entender, digamos, que el presupuesto es lo que a mí me va a salir, lo que me va a costar hacer un proyecto. ¿Y por qué es importante saber? Primero, digamos, para no ir a pérdida. Es decir, digamos, que si a mí me sale X plata hacer un proyecto, bueno, yo porque por lo menos después en las ventas o en la recaudación, yo tengo que ganar por lo menos eso, es decir, ir satisfecho, ¿sí? Obviamente que lo ideal sería poder ganar en el proyecto, ¿no? Pero por lo menos no perder, porque obviamente que nadie hace ningún proyecto para perder plata, ¿sí? Lo ideal es por lo menos salir hecho o, digamos, obviamente tener alguna ganancia del proyecto que uno va a hacer. Entonces, por eso es importante, digamos, entender que obviamente que todo tiene un costo y que todo sale mucho dinero, entonces entender un poquito, digamos, qué cosas tenemos que contemplar. ¿Y por qué es importante, digamos, tener en cuenta y contemplar todo? Porque, digamos, es en la instancia, justamente la instancia previa, en donde yo voy a tener que armar un presupuesto y donde obviamente, me lo van a tener que aprobar en esa instancia. Y todo lo que no se apruebe, o sea, todo lo que se apruebe en esa instancia es lo que después me va a llevar a las 3 etapas del rodaje y la postproducción.
es decir, que después no va a haber más dinero. Entonces, por eso es importante contemplar todo lo que es gastos en esta instancia, ¿sí? Y tener en cuenta también algo muy importante, digamos, que justamente, digamos, en donde vivimos hay mucha inflación, entonces también contemplar, digamos, que lo que yo estoy presupuestando ahora, a lo mejor lo necesito en la postproducción y a lo mejor pasan unos meses y eso obviamente que tiene otro costo. Entonces también, digamos, ¿cómo calculamos eso? ¿Sí? Es muy difícil, ¿no? En un país, digamos, donde hay mucha inflación, ¿cómo hacemos? Bien, entonces quería mostrarles como un ejemplo de cómo, qué cosas podemos tener en cuenta a la hora de armar un presupuesto, ¿sí? Ahora les voy a compartir un segundito y les voy a compartir. Bien, bueno, acá les quiero compartir y contar así un poco más en detalle cómo armar un presupuesto para un proyecto de ficción o un proyecto audiovisual. Es importante, como les decía antes, que seamos súper ordenados, súper prolijos, lo más detallado posible y que contemplemos absolutamente todo, ¿no? Porque, digamos, lo que no contemplamos en esta instancia, después no hay presupuesto después, ¿sí? Después no podemos agregar absolutamente nada. Entonces, desde una virome, lo que sea, digamos, es esta la instancia en donde tenemos que prever absolutamente todo. Bien, entonces, ¿cómo armamos un presupuesto? Primero, digamos, justamente como decía antes, tenemos que ser ordenados y prolijos. Entonces, una manera, digamos, de ser ordenado es empezar a presupuestar por el principio, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes, bueno, acá lo pueden ver, pero por ejemplo, digamos, lo primero que tenemos que presupuestar es desde la idea, lo que es el guión, ¿sí? Lo que es la investigación puede ser también. Muchas veces el guión puede ser un guión original, es decir, que yo contrato, digamos, a un guionista y ese guionista escribe la idea, digamos, en base a lo que yo, digamos, le transmito, le cuento, el guionista después lo desarrolla. Muchas veces puede ser una adaptación, que hoy en día es muy común, ¿no? Se hacen muchas adaptaciones, o también puede ser, digamos, la historia de determinado celebrity, o las bio también, que son muy comunes hoy en día, y que están muy de moda. Eh, Después, bueno, para eso sí es importante que, digamos, si vamos a llegar, digamos, a hacer una bio, es importante que contemplemos lo que llamamos los derechos. Bueno, acá me están preguntando cuánto puede costar un guión escrito por encargo. Bueno, es una muy buena pregunta y depende, digamos, que a eso iba, digamos, a aclararle. Por lo general, el guionista cobra por guión, por lo general. Pero, digamos, es muy relativo cuánto puede cobrar. ¿De qué depende? Depende fundamentalmente, digamos, el tipo de guión. No es lo mismo si yo voy a escribir un corto, no es lo mismo si yo voy a escribir un largo, no es lo mismo si yo voy a escribir una serie que tiene 3 capítulos o una serie que tiene 20 capítulos. No es lo mismo si ese capítulo dura 30 minutos o dura, no sé, dura 1 hora y pico, ¿sí? Entonces, eso es muy relativo. Para un largo, bueno, mira, hay como hoy en día, digamos, la verdad que es muy difícil, digamos, como presupuestar eso, porque también depende mucho también quién sea el guionista, quién sea el director y demás, pero bueno, hay como ciertos parámetros o valores también que podemos también contemplar y basarnos en lo que es Argentores, ahí podemos sacar algunos valores de ahí, pero sí lo que podemos contemplar o lo que se estipula por lo general, que en una corrección, digamos, por lo menos contemplemos hasta 3 correcciones, ¿sí? Es decir, porque, digamos, por ejemplo, digamos, que un guionista escriba un guión, digamos, lo mande a la productora, le hagan una devolución, esa devolución, y así hasta, digamos, como 3 correcciones, ¿sí? Por lo general, digamos, incluye hasta 3 correcciones. Digamos, ¿por qué eso? Porque obviamente para que no estén tampoco ni 20 ida y vuelta, ni tampoco obviamente es muy raro que a un guión no le hagan ningún cambio y que lo aprueben de entrada, ¿sí? Pero bueno, eso es como también es muy relativo, es también lo que también
No es lo mismo si, por ejemplo, también el guionista cobra a través de Argentores, que es como el sindicato que nuclea a muchos de los guionistas, o, digamos, puede arreglar también un presupuesto, digamos, independiente, digamos, por su cuenta, ¿sí? Pero bueno, en lo que es Argentores hay como diferentes, digamos, como valores que puedes, digamos, guiarte como referencia, ¿sí? Eh, bien, no sé si contesté un poco tu pregunta. A ver, no, por favor. Bien. Bueno, después, digamos, es importante también un poco tiene que ver, y está, obviamente todo está relacionado, pero con lo que es el archivo. El archivo, digamos, fundamentalmente, digamos, se usa mucho para lo que es los cortos o los largos o las series de investigación. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué vamos a presupuestar? Bueno, fundamentalmente, si necesitamos material de archivo, si necesitamos ese material que sea audiovisual, si sean fotos, eh, si sea archivográfico, ¿no? Por lo general, digamos, más que nada, si hacemos, no sé, seguimos un caso periodístico, algo que tuvo como mucha difusión en su momento y después, digamos, obviamente se hace la serie, que eso es también muy común, ¿no? En esa serie, bueno, seguro que hubo como una investigación previa donde obviamente, digamos, se recopiló todo el material que hubo previo de ese caso, todas las fotos, todos los diarios que salieron de esa noticia, ¿sí? Bien, bien, seguimos. Ay, espera que dejé de compartir sin darme cuenta, perdón. Bien, bueno, después tenemos que contemplar también lo que es digamos, lo que es dirección, obviamente que es nos referimos a lo que es el director, él o los directores. Por lo general, digamos, en una producción de mediana a grande suele haber más de un director. ¿Por qué, digamos, suele haber más de un director? Fundamentalmente porque, digamos, la idea es trabajar en paralelo, ¿no? Esto que después yo les mostré antes, ¿no? Como este modelo de cronograma. Bueno, esto lo podemos hacer fundamentalmente si hay más de un director. ¿Por qué? Porque en paralelo yo puedo ir grabando en dos lugares a la vez. O no solo que puedo ir grabando en dos lugares a la vez, sino que puedo, digamos, estar editando y que el director también pueda formar parte de la postproducción y por otro lado también un director pueda formar parte de lo que es el rodaje. ¿Por qué es importante que esté el director, digamos, en ambos lugares? Porque, bueno, fundamentalmente él es el responsable de lo que se ve. Entonces, en algún punto tiene como la película en su cabeza. Entonces, también es importante que en ambas etapas pueda estar. Entonces, por lo general, suele haber más de un director. Bien. Eh, Después, vamos a presupuestar, digamos, a todo lo que es el equipo de producción, desde el productor ejecutivo hasta todo tipo de productores. Yo acá puse como algunos ejemplos de productores, pero obviamente, digamos, que este tipo de productores se va a adaptar al proyecto que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Si yo voy a estar haciendo más que nada, digamos, un proyecto de investigación, bueno, probablemente tenga más que nada productores periodísticos, que son aquellos productores que se van a encargar de la investigación. Un productor ejecutivo tiene que haber siempre en todo tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque es la persona responsable del armado del proyecto y es la persona, digamos, que es encargada, es la cabeza del equipo de producción, ¿sí? Después un coordinador de producción, que es la persona que, digamos, justamente coordina y está más que nada en lo que es la avanzada, es decir, digamos, si hay un equipo que está trabajando en el día a día, bueno, hay otro equipo que está trabajando, que es justamente el coordinador, el que arma, se encarga de, bueno, obviamente de coordinar el que está en la avanzada, en el que está en el rodaje ahora y en el que está como en lo anterior, ¿sí? Es importante también, pero bueno, también va a depender de cuán grande o no sea ese proyecto.
Bien. Con respecto, bueno, a la producción, tanto a la producción como al equipo técnico, que es digamos, lo que viene después, por lo general, digamos, son personas que cobran a través de lo que es el Sindicato Argentino de Televisión o lo que deberían cobrar, ¿sí? Entonces, es como muy importante que sepamos que por lo general lo que es el SAT siempre, digamos, hay un porcentaje, digamos, que también retiene, para que también sepamos, ¿sí? Y tengamos y contemplemos. Bien. Em, Después, bueno, que yo les mencionaba antes, bueno, algo muy importante, acá hay algunos, o sea, algunos tipos de productores, ¿no? Como les decía antes, productor, dependiendo también del tipo de proyecto, pero bueno, fundamentalmente productor ejecutivo, el productor de unidad, el productor artístico, el jefe de producción, que más que nada, bueno, va a ser el responsable, digamos, de cada unidad, locadores, ¿no? Que son los responsables del lugar donde voy a estar grabando, y diferentes asistentes, que obviamente cuán grande o cuán chico sea, voy a tener más o menos asistentes que van a ser los que me van a estar ayudando en todo el proyecto. Por otro lado, después vamos a continuar con lo que es el equipo técnico. El equipo técnico, ¿a qué nos referimos con equipo técnico? Es fundamentalmente, digamos, es todo el equipo que no es producción y que está todo, digamos, detrás de cámara, ¿sí? Salvo producción, es todo el resto, ¿sí? Que están detrás de cámara. Entonces acá contemplamos a asistente de dirección, a continuistas, director de fotografía, asistente de fotografía, gaffer, camarógrafos, asistente de cámaras, eléctricos, jefe técnico, operador de sonido, asistente de sonido, microfonistas, grip, etcétera, vestuarista, asistente de vestuario y demás. El continuista, no sé si saben quién es, pero bueno, es una figura muy importante porque es justamente, digamos, en lo que es ficción sobre todo, digamos, es una figura que aparece más que nada en lo que es ficción. ¿Por qué? Digamos, porque por lo general, y para abaratar costos, en lo que es ficción no grabamos con la continuidad, digamos, que lo requiere el guión, sino grabamos por continuidad, digamos, que nos convenga a lo que es el equipo de producción. Y por lo general, en esa conveniencia siempre, digamos, suele ser, no siempre, pero suele ser lo más común grabar, digamos, en base a los lugares, a la locación, ¿sí? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, la escena 1, la escena 4 y la escena 28 transcurre en una misma casa, bueno, me conviene, por una cuestión de logística, de costos, grabar esas tres escenas juntas en el mismo, o sea, porque digamos, transcurren en el mismo lugar. Ahora, esas tres escenas que se graban juntas es porque, digamos, es en el mismo lugar, pero a lo mejor, digamos, son días distintos, pasan cosas distintas, y después yo tengo que retomar, digamos, lo que yo voy a grabar, digamos, de esas escenas que yo ya tengo grabadas. Entonces es importante que el continuista esté atento, obviamente atento, no hace falta que se acuerde, digamos, todo de memoria, pero sí es importante, obviamente, que saque fotos, que tome nota de todo, que lleve un registro. ¿Para qué? Para que obviamente no haya ningún salto y no perder la continuidad. Cuando nos referimos a la continuidad, es a la continuidad de la historia. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, digamos, si yo salí de un interior y después la continuidad, digamos, es en la calle, bueno, tengo que estar vestido de la misma manera, ¿sí? Ya sea, sobre todo lo que más salta siempre es con el tema de la ropa, pero bueno, hay otro tipo de cosas también, ¿no? Con los objetos, pero bueno, estar como muy atento a que, digamos, ¿por qué? Porque, digamos, por una cuestión de tiempos y de costos, no grabo por una continuidad de guión, sino por una cuestión de una comodidad y una continuidad de lo que convenga a producción, ¿sí? Que por lo general se suele agrupar en lo que es las locaciones. Entonces es importante, digamos, es un rol clave que aparece fundamentalmente en lo que es ficción. Hay otro tipo de géneros en lo que también puede haber un continuista, pero fundamentalmente es una figura del área de ficción, ¿sí? Entonces tiene que estar atento a todo, digamos, fundamentalmente porque a lo mejor la escena 25, después viene la escena 26, que la grabo 2 semanas después o 2 semanas antes. Entonces, digamos,
ya nadie ni se acuerda ni cómo estaba vestido, ni qué tenía puesto, ni nada. Entonces, el continuista debe tomar fotos, registro, anotarse, todo, porque, digamos, obviamente se graban en días distintos muchas veces. Eh, Siempre decimos, digamos, que todas las personas, una vez que grabamos la escena, digamos, podemos tirar el guión. Bueno, el continuista no, porque el continuista siempre vuelve como atrás y adelante de lo que vuelve a grabar, ¿sí? De lo que se grabó, ¿por qué? Porque tiene que llevar el registro de cómo viene la historia, para que después fundamentalmente no haya errores, no haya ningún salto. Bueno, pero dijimos que fundamentalmente, digamos, grabamos digamos, por nuestra conveniencia, que suele ser, digamos, las locaciones. No solamente, digamos, grabamos en nuestro plan de rodaje por el tema de locaciones. Muchas veces pasa que, por ejemplo, no sé, yo tengo una figura que es mega conocida y que a mí me importa que esté y solo puede determinado día y determinado horario. Bueno, ahí en ese caso voy a adaptar mi plan a que esa figura, ese actor que es mega conocido, que tiene una agenda súper apretada, bueno, pero me hace un espacio en determinado día, bueno, yo voy a adaptar ese plan para que ese actor esté ese día. Entonces ahí, digamos, es un ejemplo de que no solamente puedo adaptar mi plan a las locaciones, sino también en ese caso, bueno, en el caso de una agenda de un actor. Obviamente porque a mí me interesa porque es un actor muy conocido, es muy famoso, le va a dar cierta repercusión, obviamente sirve, digamos, por cualquier actor seguramente eso no lo haga, ¿sí? Pero si es un actor como muy conocido, que realmente lo vale, amerita uno cambiar todo ese plan. Después puede haber también otros criterios a los que yo puedo tener en cuenta a la hora de armar un plan. Más allá que estamos hablando presupuesto, pero bueno, obviamente que todo tiene que ver, eh, por ejemplo, ¿no? Si de repente yo necesito hacer efectos especiales, entonces, bueno, determinado día, determinado horario, yo voy a contratar efectos especiales. Entonces también armo ese plan en base eh, a esos efectos, ¿sí? O, por ejemplo, si yo tengo que hacer una escena de época, y donde voy a alquilar todos trajes de época, bueno, entonces también contemplar que determinado día y determinado horario voy a contemplar, digamos, alquilar esos trajes o mandar a hacer o algo especial con respecto a esos trajes. Entonces, ese plan no solo que lo adapté a las locaciones, sino que también que yo tengo disponible para alquilar determinado día esos trajes, ¿sí? Y, por ejemplo, bueno, con arte puede pasar lo mismo, ¿no? Sí, no sé, con algo que yo necesite alquilar, algún mueble determinado o algo de época, por lo general, digamos, las cosas de época, así que se alquilan mucho, que a veces están disponibles determinado día, entonces yo también me tengo que adaptar a los días que esté disponible. Bien, pero bueno, por eso es importante y es clave, digamos, el continuista, ¿no? Para que tengamos en cuenta que es una figura, digamos, que aparece fundamentalmente en lo que es ficción, pero que, bueno, que tiene que llevar el registro y el orden de cómo va la historia, porque obviamente no se graba en el orden que va la historia. Bueno, y el resto sí de las figuras, digamos, son figuras, digamos, que están en cualquier otro género. Bueno, obviamente los editores, que aparecen fundamentalmente no, aparecen directamente en lo que es la postproducción. Bien. Eh, Después tenemos que contemplar, así como hablamos antes de todo lo que es el equipo técnico y el equipo de producción, que están detrás de cámara, bueno, también tenemos que contemplar lo que es el elenco artístico, que es aquellas figuras, aquellos actores, digamos, que aparecen obviamente delante de cámara, desde eh, el actor principal hasta un bolo, digamos, que aparece un segundo, ¿sí? Todo aquel que aparece delante de cámara, bueno, forma parte de nuestro elenco artístico. O sea, se divide por un lado en lo que es elenco artístico de lo que es detrás de cámara. Y acá contemplamos a los actores principales, que obviamente, digamos, que son, digamos, los que van a estar a lo largo de la historia, elenco secundario, bolos mayores, si tienen una cierta, digamos, un cierto papel, bolos menor, que apenas pueden decir algún texto, y extras. Y yo acá también puse apuntadora, que es la persona que ayuda, digamos, a pasar letra a los actores. Bien. Después también contemplar lo que es cargas sociales, ¿sí? Cargas sociales es justamente, digamos, es ese valor que en realidad, digamos, uno no ve, pero que en realidad, digamos,
la empresa o la productora terminan pagando por uno. Es decir, digamos, por ejemplo, si uno lo que cobra es el neto, pero en realidad, digamos, la empresa productora te está pagando el bruto, bueno, esa diferencia son las cargas sociales, ¿sí? Como la diferencia entre, digamos, es más complejo, pero para explicarlo así en líneas generales, es la diferencia entre, digamos, el bruto y lo neto, ¿sí? Esa diferencia que en realidad, digamos, pagan por nosotros, pero que en realidad nosotros no vemos, ¿sí? Nosotros, obviamente, lo que uno percibe en mano es mucho menor a lo que realmente, digamos, terminan pagando por uno. ¿Por qué? Porque, bueno, esas son las cargas sociales, son los gastos de jubilación, de obra social y demás. Y acá está contemplado como en los diferentes sindicatos, que sería el sindicato de televisión, el sindicato de actores, lo que son músicos, extras, y bueno, sí puede haber algún otro. Y obviamente cada sindicato tiene como su porcentaje que retiene por ser ente regulador de ese justamente de ese área. Bueno, después tenemos que contemplar lo que es vestuario, ¿sí? El vestuario, pero en lo que es vestuario no la persona vestuarista o las personas vestuaristas, sino la ropa en sí. Acá vamos a contemplar lo que son las compras, si necesitamos comprar materiales, si necesitamos mandar a hacer eh, algún tipo de material o algún tipo de traje especial, si tenemos que alquilar algo, y si tenemos que alquilar algo es importante que después cuando se devuelva en las mismas condiciones. Es decir, digamos, obviamente, digamos, que si se alquiló algo tiene que estar todo, digamos, se devuelve limpio, es decir, pasar por tintorería y demás. Bien, algo similar, digamos, después con lo que es maquillaje, ¿no? Digamos, también comprar todo lo que es en los materiales, lo que son, si necesito alquilar algo también, y si tengo que mandar a realizar algo también. Cuando me refiero a realizar es como algún tipo de efecto especial, ya sea un golpe, una piña, etcétera, que eso ya requiere de no es solamente un simple maquillaje, sino que requiere un trabajo extra. Bien, y acá, bueno, en utilería lo mismo, pero obviamente con lo que es la gente de arte, ¿sí? Digamos, si yo tengo que mandar a comprar algo o mandar a realizar algo especialmente, o si son determinados objetos que se alquilan y obviamente cuando termina ese rodaje se devuelven. Y es importante acá, digamos, que si bien, digamos, la producción se tiene, digamos, que encargar de todo el presupuesto, pero es importante que como mencionábamos al principio, que cada cabeza de equipo se encargue de su propio presupuesto. Obviamente que la producción va a tener, digamos, como el visto bueno, pero cada área va a su vez manejar su propio presupuesto. O sea, dentro del dinero que ha asignado, cada área es responsable de manejar su presupuesto. Es decir, que la gente de vestuario se va a encargar la gente de vestuario con el presupuesto asignado de o alquilar las cosas o de comprar o lo que sea, ¿sí? Pero, digamos, sí con el presupuesto que le dé la producción. Pero es decir, que es la responsabilidad, digamos, una vez que tengan el presupuesto asignado, es la responsabilidad de vestuario de encargarse de que esté o alquilado o esté comprado o lo que sea, o esté en la tintorería, ¿sí? Bien, con respecto a lo que es después escenografía o las locaciones, por un lado puede ser las locaciones, esto que hablamos antes pero hablamos de los productores de locaciones, o sea, de las personas responsables de encontrar los lugares donde voy a grabar. Esto es en el caso de que sea una locación, un lugar real, es decir, digamos que yo voy a buscar una casa real, una casa que existe realmente. O puede ser que yo voy a montar en un estudio, no sé, un aula, una sala, lo que sea. Bueno, puede ser entonces ahí es una escenografía, porque en realidad es un estudio donde yo lo voy a ambientar como si fuera una habitación, una sala, lo que sea, ¿sí? Pero bueno, pero ahí también, digamos, es o tanto un lugar real o un lugar o un estudio o un lugar que yo voy a montar para ese set. Que yo entonces puedo ir a un lugar real o puedo mandar a realizar determinada escenografía. Y obviamente comprar todas las cosas necesarias para poder montar en ese estudio. Bueno, algo también muy importante que tenemos que tener en cuenta es la movilidad. ¿A qué llamamos movilidad? Bueno, a todo el transporte. Todo el transporte, digamos, de que yo voy a necesitar en todas las áreas, en todas las etapas. Ya sea desde un subte, un tren, eh, taxi, remises, colectivo, avión,
todo micro, larga distancia, corta distancia, todo lo que, o sea, a mí me traslade de un lado a otro. Puede ser también lo que es, si yo, por ejemplo, pongo mi auto propio, puede ser entonces que ahí contemple lo que es la nafta de ese auto. Es decir, todo lo que tenga que relación a lo que es el vehículo. Por ejemplo, hay proyectos que transcurre parte es una coproducción y hay proyectos que transcurren, no sé, parte en Argentina y parte en otra ciudad o en otro país inclusive. Bueno, ahí tengo que contemplar, puede ser hasta pasaje de avión, por eso dependiendo mucho, digamos, la historia, dependiendo del proyecto, pero contemplo de pasaje de avión, pasaje de micro si es relativamente cerca, pero digamos, es todo lo que a mí me implique, a mí, a toda la producción, ir de un lugar a otro. Obviamente que si es un lugar mucho más lejos, ¿no? Digamos que obviamente si requiere tomar avión, bueno, después vamos a ver que obviamente que también si es más lejos, también tengo que presupuestar un lugar donde estar, un hotel, ¿sí? Pero, digamos, también es importante que si cuanto más lejos es el lugar a donde yo voy a tener que grabar, también el scouting tiene que ser, o sea, lo más reducido posible. ¿Por qué? Obviamente por una cuestión de costo, no es lo mismo pagar la nafta de acá a 20 kilómetros que hacer 10.000 kilómetros en avión, ¿sí? Digamos, obviamente que también tengo que contemplar y ver eso. Entonces es importante que cuanto más lejos el equipo sea lo más reducido posible, pero que por otro lado estar cubiertos desde cada área, ¿sí? Bien, bueno, bueno, un poco les mencionaba recién, esto con respecto a lo que es comidas y alojamientos, ¿no? Bueno, fundamentalmente las comidas van a estar más que nada en la etapa de rodaje, ¿sí? Puede haber, digamos, también en la preproducción y en la postproducción, pero fundamentalmente en la etapa de rodaje va a estar la comida. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, empiezo a grabar desde muy temprano y termino, digamos, a la tarde. Entonces no hay tiempo de cortar. Entonces, por lo general, lo que se hace es, se arregla con una empresa de catering, digamos, hay muchas empresas de catering hoy en día que aparte están acostumbradas a trabajar con productoras de cine o de televisión. Entonces lo que se hace es, bueno, se arregla obviamente un presupuesto para determinar, bueno, por lo general un promedio de un rodaje mediano de una ficción más o menos son entre 40 y 50 personas diarias. Entonces lo que se hace obviamente se trata de hacer un número, de negociar, porque obviamente no es lo mismo hacer un catering para 5 personas que para 50 personas todos los días durante varias semanas. Obviamente que es un número grande. Entonces, obviamente lo que se hace es tratar de negociar y de armar un paquete que obviamente convenga a las dos partes. Y en lo que es comida, lo que se estipula es que haya un desayuno, digamos, un desayuno me refiero a puede ser un café, un té, una media luna, una galletita, digamos, como algo rápido así de 15 minutos. Lo que es el mediodía, se suele parar a almorzar unos 45 minutos, donde la comida debe contemplar un plato caliente, una bebida y un postre. Y después a la tarde una merienda o una infusión, algo similar a lo que es el desayuno. Es decir, un té, un café, una media luna, una tostada, algo parecido a lo que fue a la mañana. Es importante, obviamente, digamos, que la gente tampoco, digamos, tiene que ser, digamos, ni un mega catering, pero es importante que obviamente que toda la gente coma y que coma, digamos, que coma bien, ¿no? Porque, digamos, son muchas horas de rodaje, que la gente, digamos, se sienta, digamos, cómoda, a gusto y demás. Y algo también que es aconsejable hacer es que, digamos, por lo general no todo el equipo pare, digamos, a comer al mismo tiempo. Es decir, que muchas veces lo que se hace es que pare la mitad del equipo, una primera media hora, termine de comer y haga un recambio y la mitad del equipo vuelva, digamos, para comer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, si yo tengo dos maquilladoras, bueno, que no vayan las dos juntas, ¿sí? Que vaya una y que la otra se quede por si hay que retocar a algún actor, etcétera. Si hay dos iluminadores, bueno, que vaya uno y el otro se quede como haciendo, digamos, terminando las puestas de luces o modificando algo que tenga que hacer. Y así con cada una de las áreas, ¿sí? Cuando me refiero a la mitad de la gente, es que la mitad de la gente, digamos, que siempre haya alguien de cada área por si, digamos, podemos seguir avanzando y no demorar tanto el set, ¿sí? O sea, es importante parar para comer, pero por otro lado, tratar de ser lo más ágiles posible, porque la jornada, digamos,
es de 8 a 9 horas, ¿no? O sea, de 9 horas contemplando el almuerzo. Entonces, no es mucho tiempo y entre que uno arma y desarma, la verdad que se pierde bastante tiempo del día. Y bueno, como mencionaba antes, en el caso de que tengamos un rodaje en el exterior, o no, bueno, no necesariamente en el exterior, sino, digamos, puede ser, digamos, acá, pero lejos, o sea, cuando decimos lejos quiere decir que no podemos ir y volver en el día. Entonces, que sí o sí necesitamos hacer noche en algún lugar, bueno, también hay que contemplar lo que es alojamiento, ¿sí? En un lugar, obviamente, no hace falta que sea un 5 estrellas, pero tiene que ser un lugar digno donde el equipo de producción, digamos, pueda, digamos, quedarse. Entonces, obviamente, digamos, sí, obviamente, si esto vamos y volvemos en el día, obviamente que no vamos a contemplar ningún alojamiento. Bien, después también lo que tenemos que contemplar, y más que nada ya, digamos, como parte también de la postproducción, es el tema de lo que es la música, ¿sí? Lo que es los derechos a Sadaí, lo que es, digamos, si tenemos algún compositor que, digamos, le pedimos una determinada música, si tenemos una sala de grabación, ¿sí? Entonces, todo eso también tenemos que contemplar en el caso de que necesitemos. Bueno, después acá, material virgen. Bueno, hoy en día, digamos, obviamente se graba con tarjetas fundamentalmente, obviamente no se utiliza ya más tapes. Entonces, lo que tenemos que contemplar es fundamentalmente acá es los discos rígidos, una computadora, pero la computadora que usemos sea fundamentalmente para lo que es el rodaje, o sea, que no se utilice para otra cosa. Que tengamos más de un disco rígido. ¿Para qué? Digamos, para tener por las dudas de backup, ¿sí? Por lo que sea, si se pierde, se arruina, lo que sea, obviamente, digamos, que esté también el material en otro disco. Y que esos discos siempre, digamos, estén, digamos, como que vayan por separado, ¿no? Digamos, cosa que si se pierde uno, o sea, tenemos el otro de backup, ¿no? Que si se pierden los dos, ¿no? Entonces siempre resguardarnos con eso, con todo lo que... o sea, este rubro es más que nada, digamos, todo lo que nosotros, el material que nosotros necesitamos para poder grabar, ¿sí? Que en este caso son, digamos, tarjetas, o sea, que obviamente que tarjetas con bastante memoria, la computadora y los discos rígidos. Bueno, acá ya, digamos, entramos en... Vieron que vamos, digamos, como les decía antes, digamos, suele ser como muy ordenado, entonces ya estamos acá ya en los últimos rubros, entonces acá es más que nada son todos rubros de postproducción. Acá, digamos, lo que, fundamentalmente que vamos a contemplar es la corrección de color. La corrección de color, obviamente, digamos, para ajustar los colores y una vez que ya grabemos y que obviamente se vea bien, digamos, con los colores que realmente son. O sea, toda la edición digital. Y lo mismo, obviamente, con lo que es el sonido, ¿sí? Si necesitamos hacer alguna mezcla, si necesitamos hacer algún rodaje también puede ser, si necesitamos algún efecto, ¿sí? Alguna postproducción de audio. Bueno, fuerza motriz. ¿A qué nos referimos con fuerza motriz? Bueno, fundamentalmente a lo que es generador. Generadores, más que nada, digamos, utilizamos sobre todo cuando grabamos en exteriores. ¿Por qué en exteriores? Porque, bueno, obviamente tenemos mucho equipamiento y para tener nuestro propio, digamos, resguardo, ¿no? Porque por lo general, ¿viste? Por más que grabemos en una casa, las casas no están, digamos, acostumbradas a soportar tanto equipamiento de un rodaje. Entonces, es ideal tener como nuestro propio generador. Si grabamos en un estudio, todos los estudios tienen hoy en día o deberían tener su propio generador, ¿sí? Y bueno, más que nada es esto, es presupuestar el generador, que tenga combustible, el generador es importante, ¿no? Obviamente. Eh, y si no, digamos, estar como seguros, digamos, que si lo vamos a necesitar, digamos, tener, digamos, que esté cargado, ¿sí? Bien. Bueno, obviamente, digamos, para poder grabar necesitamos, obviamente, todo el equipamiento, ¿no? Ya sea equipo de luces, equipo de cámaras, equipo de sonido, si necesitamos algún carro de traveling también, ¿sí? Algún steady, algún tipo de cámara especial, dependiendo, obviamente, la escena que grabemos. Por lo general, hoy en día, digamos, las diferentes rental
tienen, digamos, tanto cámaras como sonido, ¿no? Como equipos de luces. Entonces, por lo general conviene alquilarles a una misma casa, porque uno también obviamente puede conseguir un mejor precio. Pero bueno, si uno necesita a lo mejor algún, no sé, algún carro de travel, alguna cosa que alguna casa no tenga, bueno, debería alquilarlo en otro lado. Pero si no, si uno puede conseguir todo lo que necesita en un mismo lugar, es ideal como poder alquilarlo en un mismo lugar, primero, digamos, para conseguir un mejor precio y además para que también después la devolución es en un solo lugar también, ¿sí? Bien. Y después, bueno, contemplar en el caso necesitemos si vamos a hacer efectos especiales y animaciones, bueno, contemplar obviamente una persona que sea, digamos, la responsable de hacer eso, si necesita hacer alguna realización o algún tipo de efecto, ¿sí? En el caso de que más que nada, digamos, si vamos a hacer animaciones, si no, obviamente no hace falta contemplarlo. Después, algo muy importante es que a veces uno como pasa de largo porque lo da por obvio, pero es contemplar todo lo que es gasto de administración. ¿A qué nos referimos con gasto de administración? Bueno, fundamentalmente todas las cosas de oficina que necesitemos. Desde hoy en día, bueno, más que nada es celulares, ¿no? Teléfonos móviles, pero puede ser todo lo que necesitemos para las cosas de librería, por ejemplo, hojas, viromes, eh, no sé, necesitamos hacer mandar alguna moto, ¿sí? Y algo importante también, si nosotros por alguna razón necesitamos hacer algún trámite legal, por ejemplo, ¿a qué me refiero con trámite legal? Sí, necesito, no sé, grabar con menores, imagínense, entonces, bueno, los menores, tengo que pedir una autorización mediante escribano y demás, etcétera, etcétera, que es como más, lleva más tiempo, pero bueno, sepan que acá es donde yo tengo que contemplar ese gasto, que no es un gasto, digamos, para una producción, no es un gasto muy grande, pero bueno, es un gasto que requiere, digamos, de un cierto trámite y permiso. Por ejemplo, si necesito, no sé, tramitar al equipo, bueno, esto que decíamos antes, que tienen que viajar al exterior, supónganse, y algunos países requieren visa. Bueno, si yo le tengo que mandar a hacer la visa, bueno, acá es donde yo tendría que tramitar justamente ese tipo de documentación. Que lo mismo, no es costoso, o sea, es un cierto dinero, pero para una producción no es tanto, pero sí lo que es importante es que sepamos que es acá donde lo tenemos que presupuestar y sobre todo contemplar que todos estos trámites, que muchos son bastante burocráticos, llevan su tiempo. O sea, nos excede a nosotros, es porque uno tiene que hacer un trámite, te dan determinada fecha, y es esa fecha, ese día, ese turno, ese horario. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Que requiero, o sea, sí o sí, para ir a determinado lugar o para grabar con determinado menor, necesito sí o sí eso. Entonces, como contemplar esos plazos más allá del costo en sí. Bueno, y también obviamente asesoramiento contable, asesoramiento legal, ¿no? Obviamente para que nos ayuden con todo el tema de facturas y con todo el tema, eso es lo contable. Y lo legal es fundamentalmente con el tema de contratos. Ya sea puede ser para contratos para, bueno, antes que mencionábamos las locaciones, o puede ser también, digamos, con determinado actor, ¿sí? Pero bueno, diferentes contratos que puede haber. Está bueno también tener ese asesoramiento legal. Es importante, digamos, cubrirse. Bien. Y después contemplar lo que son los seguros. Por un lado, vamos a presupuestar los seguros de los equipos, ¿no? Ya sean las cámaras, ya sean las luces, los micrófonos, todo lo que necesitemos del equipo. Por otro lado, este, todo lo que es el personal técnico y los actores, ¿sí? Y que esto también es digamos, es un seguro de personal técnico, actores, etcétera, y también un seguro de responsabilidad civil. Es decir, que es importante asegurar, por un lado, todo el equipo y también a todas las personas, ¿sí? Y que muchas veces es mucho más costoso asegurar las cosas que a las personas. ¿Y esto por qué es? Bueno, por una cuestión de que también es más factible que las cosas o se rompan o se pierdan o las roben, etcétera, ¿sí? Entonces, cuanto más alto ese riesgo, también más costoso va a ser el seguro. Bien, y después tenemos lo que es seguridad, que más que nada, digamos, acá, digamos, no es que es obligatorio, pero si yo voy a grabar varios días seguidos en un mismo lugar, digamos, muchas veces es conveniente
digamos, dejar todo montado para no perder tiempo en el armado y desarmado de las cosas, contratar a una empresa de seguridad, es decir, alguien que se quede 24 horas. Obviamente, digamos, no va a ser la misma persona, ¿sí? Pero es una empresa que obviamente van rotando las personas, pero por lo menos siempre hay alguien como custodiando el lugar. Entonces uno se puede quedar tranquilo de que puede dejar, digamos, un equipamiento de, digamos, por lo menos, digamos, son 3 o 4 cámaras, como todo armado ya. Y obviamente, digamos, si yo voy a dejar una persona de seguridad, también eh, asegurarme justamente de que esa persona también hacerle llegar un plato de comida, ¿sí? Porque, digamos, va a ser, digamos, una persona que me va a cubrir o el turno noche, si yo estoy grabando de día, y por otro lado, digamos, si yo estoy grabando de noche, una persona que me esté cubriendo el turno día. Entonces es importante, digamos, que por más de que esté a contramano de lo que se grabe, digamos, esa persona le llegue un plato de comida también. Bien, y por último, acá tenemos lo que son imprevistos. Imprevistos justamente, digamos, que son, digamos, son digamos, todas las cosas que no podemos prever, todo lo que nos puede pasar en un rodaje, o en un rodaje, en una previa y en una postproducción también. Es decir, digamos, todo lo que nos puede llegar, digamos, a sobrepasar y que no sabemos. Entonces, justamente, si no sabemos, ¿cómo podemos preverlo y cómo podemos contemplarlo? Bueno, es muy difícil, justamente, digamos, no sé, se te rompe una cámara, ¿cómo vas a saber si te va a romper una cámara? Entonces, lo que se estipula, digamos, y esto es muy difícil de calcularlo, pero, digamos, en lo que dé de todo el presupuesto, va a ser como un porcentaje más o menos de un promedio de un 10%, calcularlo como de imprevistos de todas las cosas que pueda haber. Obviamente, digamos que si, ojalá, y la idea es que no haya imprevistos, porque haya la menor cantidad posible. ¿Para qué? Para que eso obviamente después termine siendo más ganancia. Y por último, el fee de la empresa o de la productora. ¿Qué es el fee? Es la ganancia. Porque hasta ahora, o sea, lo que hicimos, les fui comentando, es lo que nos puede llegar a costar hacer un proyecto audiovisual. O sea, recién acá es lo que yo voy a contemplar mi ganancia, ¿sí? Entonces, por eso es importante, obviamente, respetar y no pasarnos de nuestro presupuesto, porque cuanto más me pase, más imprevisto voy a obtener y voy a tener menos ganancia, ¿sí? Entonces, ese fee también se calcula entre un 7 y un 10% de todo lo que es el proyecto el presupuesto final, ¿sí? Y que la idea es que, obviamente, mi proyecto final, digamos, no tenga la menor cantidad de imprevistos posible, obviamente, para que ese fee sea lo más redituable justamente y poder obtener una mayor ganancia. Bueno, esto es como en líneas generales, o sea, muy por encima, pero cómo se arma un proyecto audiovisual. Eh, cómo se arma y obviamente qué cosas son importantes contemplar, ¿no? Todo es muy importante porque obviamente si no lo contemplo ahora, después no voy a tener más dinero para presupuestar. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, si se entendió, si quieren hacerme alguna consulta. Si hay algo que quieran que podamos como rever así rápidamente. Pero bueno, en líneas generales me gustaría que, bueno, que se lleven, digamos, como obviamente, digamos, todo es muy importante, las 3 etapas de producción son muy importantes a la hora de armar, digamos, y empezar en un proyecto. Pero bueno, fundamentalmente es como la etapa más difícil, la preproducción. ¿Por qué? Porque es la primera y porque es el arma todo, es donde se va a gestar toda la idea, ¿no? Es como que uno va a plasmar como los pies en la tierra en nuestra idea y es importante entonces que seamos lo más claro posible. Sí, como no hay problema. El que quiere después les paso mi mail y me escriben, así les paso el formato, no hay ningún problema. Pero bueno, por último eso, ¿no? Como para ir redondeando, quería decirles que eso, que por lo menos tener en cuenta que todo es importante, pero es importante, digamos, que en la idea y en la etapa de preproducción seamos los más claros, los más prolijos posibles y que, digamos, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero, tratar de armar como un cronograma de tiempo y respetar los tiempos y los plazos de todo el proyecto. Y después, obviamente, nos vamos a enfocar más que nada en lo que es la preproducción en esta etapa, ¿no? Después, obviamente, va a haber tiempo para cada etapa. Después, tener en cuenta
fundamentalmente, o sea, qué cosas tenemos que presupuestar y cuánto nos salen, y bueno, obviamente calcular los plazos. Así que, bueno, no sé, como en líneas generales eso. Después el que quiere, yo les dejo mi mail, me escriben. Si quieren, yo les paso el archivo, no hay problema. Y bueno, si tienen alguna pregunta, me gustaría, digamos, digamos, que la puedan hacer y sentirse, digamos, cómodos y libres de poder, digamos, hacerla. Así, nada, este, ustedes me dirán. Bueno, acá veo que me están como escribiendo. Bueno, muchas gracias por sus divulgaciones. Muchas gracias. Yo les voy a dejar acá anotado, el que acá les dejo, les paso mi mail, el que quiere me escribe y les paso, ahí les pasé mi mail, el que quiere después me escribe, no hay ningún problema, yo después les paso lo que quieran, ¿sí? Obviamente, digamos, traté como de resumir y hacer como algo como súper sintetizado, pero bueno, obviamente que una producción y una etapa previa es mucho más compleja y lleva mucho tiempo, ¿no? Pero por lo menos en líneas generales, que se lleven, digamos, como estos conceptos. Bueno, y bueno, desde ya agradecerles por su tiempo, por escucharme. Perdón, digamos, que entramos unos minutos tardes, pero bueno, había problemas con el audio, que bueno, que igual pudimos resolverlo, así que, pero bueno, eso nos llevó unos minutos de más. Así que bueno, gracias nuevamente y bueno, si alguno tiene alguna pregunta la puede hacer y si no, después me pueden escribir por privado, no hay ningún problema también. No, muchas gracias a ustedes. Veo que están respondiendo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por participar.